El eco de las palabras del marqués, tan corteses como el filo de una navaja, aún vibraba en el aire del vestíbulo, un espacio vasto y frío donde el mármol del suelo parecía absorber todo el calor del cuerpo de Manuel. Se quedó inmóvil, con la cartera de herramientas de cuero colgando de su mano, sintiendo el peso familiar de los bruñidores y las plegaderas como un ancla que lo fijaba a su condición. El sonido de la tertulia se había retirado tras la pesada puerta de roble de la biblioteca, un murmullo amortiguado de risas educadas y el tintineo de copas de Jerez que ahora pertenecían a un universo del que acababa de ser quirúrgicamente extirpado. No había habido un grito, ni una acusación, solo una frase, pronunciada con una calma glacial que era infinitamente más cruel. Agradecemos sus servicios manuales, encuadernador. Ya no serán requeridos. La palabra manuales había sido pronunciada con una entonación casi imperceptible, una inflexión sutil que trazaba una línea indeleble entre el trabajo de las manos y el mundo del intelecto, y el linaje que habitaba más allá de aquella puerta. El olor a cera de abeja y a aceite de limón, con el que los criados pulían la madera hasta sacarle un brillo oscuro y profundo, se mezclaba con el aroma tenue del humo de los puros que se filtraba por debajo del umbral, un perfume de ocio y poder. Manuel levantó la vista hacia el retrato al óleo del abuelo del marqués, cuya mirada severa parecía juzgarlo desde el lienzo, confirmando su insignificancia. No era la pérdida del trabajo lo que le oprimía el pecho, ni siquiera el orgullo herido. Era la aniquilación silenciosa de su persona, la reducción de su ser a un mero oficio, a un par de manos útiles que ya no eran necesarias. El mecanismo de un reloj de carrillón en la penumbra del pasillo comenzó a dar las 10. Cada campanada una gota de plomo cayendo en el silencio de su humillación, marcando el final no solo de una velada, sino de una frágil e insensata esperanza que ni siquiera se había atrevido a nombrar. Sintió el frío de la corriente que se colaba por debajo de la puerta principal, un soplo del mundo exterior que le recordaba a dónde pertenecía, y supo, con una certeza que le helaba los huesos, que la puerta de la biblioteca no se había cerrado solo para esa noche, sino para siempre. El trayecto a pie desde el barrio de Salamanca hasta el barrio de las Letras era un descenso deliberado a través de las capas sociales de Madrid. Manuel caminaba con paso firme, el ritmo de sus botas sobre las aceras mojadas por una llovizna fina y persistente era el único sonido que rompía el murmullo de su mente. Dejaba atrás las fachadas señoriales, las farolas de gas que arrojaban círculos de luz dorada sobre los balcones de hierro forjado y las ventanas altas, veladas por cortinas de encaje que ocultaban vidas tan ordenadas y predecibles como una partida de ajedrez. Aquí, el aire olía a carruajes limpios, a los perfumes caros de las damas y al humo de las chimeneas que quemaban el mejor carbón. Al cruzar la calle de Alcalá, el ambiente cambiaba, el olor se volvía más denso, una mezcla de guisos populares, vino derramado y el humo más acre del carbón barato. Las luces eran más escasas, las sombras más profundas y alargadas. Este era su mundo, un laberinto de calles estrechas con nombres de poetas y dramaturgos, un lugar donde el honor se medía por la palabra dada y la destreza de las manos. En su mente, sin embargo, no existía tal distancia. Volvía una y otra vez a la biblioteca, a ese instante suspendido en el tiempo, justo antes de la catástrofe. Recordaba la luz ambarina de las lámparas, reflejándose en el cabello oscuro de Leonor, recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto la delicada curva de su nuca. Hablaban de Becker, de la rima sobre las golondrinas oscuras, y por un momento, el abismo entre ellos se había desvanecido. Sus miradas se encontraron sobre el lomo del libro que él mismo había restaurado para ella, y en sus ojos él no vio a la hija de un marqués, sino a un alma afín que comprendía la melancolía de un amor que nunca podría ser. Fue una conexión tan intensa y silenciosa como una oración, un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras y las clases. Ahora, esa memoria se sentía como una brasa ardiente en su pecho. El marqués, con su estudiada indiferencia, no solo le había cerrado una puerta, sino que le había arrojado a la cara la cruda realidad de su lugar en el mundo, recordándole que un instante de comprensión compartida no era más que una peligrosa fantasía, una ilusión que un hombre como él no podía permitirse albergar. Si te cautivan las historias en las que el amor debe sobrevivir a la clase social, al silencio y a decisiones imposibles,
Suscríbete ahora para acompañar este viaje hasta su final silencioso e inolvidable. Al entrar en su taller, el mundo exterior y sus crueles jerarquías se disolvieron, reemplazados por un santuario de orden, propósito y silencio. El aire aquí estaba impregnado de los olores sagrados de su oficio. El aroma terroso y penetrante del cuero de cabra y de ternera, apilado en rollos en los estantes. La fragancia dulce y química de la cola de pescado, calentándose a fuego lento sobre un pequeño hornillo, y el perfume seco y polvoriento del papel antiguo, un olor que para él era sinónimo de historia y permanencia. La única luz provenía de una lámpara de gas con pantalla de vidrio verde, que colgaba sobre su mesa de trabajo, iluminando un universo en miniatura de herramientas dispuestas con una precisión casi religiosa. Cada objeto tenía su lugar: los hierros de dorar con sus mangos de madera gastados por el uso, las hojas de pan de oro tan finas que un suspiro podía hacerlas volar, los compases de latón, las prensas de mano y las sierras de costilla para el lomo. Eran extensiones de sus propias manos, instrumentos silenciosos y leales que nunca lo juzgaban, que solo respondían a su habilidad y a su paciencia. Se quitó la chaqueta húmeda y la colgó en un perchero junto a la puerta. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si el simple acto de volver a su rutina pudiera restaurar el equilibrio que había perdido. Se acercó a una de las estanterías y sus dedos rozaron el lomo de un libro recién encuadernado, una edición de Quevedo, en piel marroquí roja con nervios y florones dorados. Era una obra perfecta, un testimonio de horas de concentración y pericia. Su trabajo era su refugio, la única esfera de su vida donde ejercía un control absoluto, donde la belleza y el valor no dependían del linaje, sino del mérito. Sin embargo, esta noche, el consuelo de su arte se sentía incompleto. Su mirada se desvió hacia un rincón de la mesa, donde reposaba un pequeño volumen de las rimas de Becker, idéntico al que le había entregado a Leonor. Lo había encuadernado para sí mismo, con la misma piel azul oscuro, casi negra, que ella había escogido. Lo cogió, sintiendo la textura del cuero bajo sus dedos, y lo abrió por una página al azar. Las palabras del poeta hablaban de un amor invisible, de un suspiro llevado por el viento. Se preguntó si ella, en la opulencia de su salón, estaría sosteniendo el libro gemelo, o si ya lo habría guardado en un cajón, un recuerdo incómodo de una conexión que su mundo le prohibía sentir. La memoria de la tertulia regresó a él, no como un recuerdo coherente, sino en fragmentos sensoriales, astillas de una experiencia a la que solo había asistido como una sombra funcional. Había entrado en la biblioteca con la pila de libros encargados, y el contraste con el silencio de su taller fue como una bofetada. La habitación bullía con el murmullo de una docena de conversaciones superpuestas, un tapiz sonoro tejido con hilos de política, de los últimos estrenos en el Teatro Real y de los inevitables cotilleos sobre bodas y herencias. El aire era denso, cargado con el perfume de nardos de un jarrón inmenso y el aroma dulzón del vino de Oporto. Vio el resplandor de las joyas en los cuellos y muñecas de las damas, destellos de diamantes y perlas que atrapaban la luz de las lámparas de gas y la multiplicaban. Sus vestidos, de sedas y terciopelos en tonos profundos de burdeos, esmeralda y zafiro, susurraban al moverse, un sonido que evocaba una riqueza tan natural para ellos como el respirar. Los hombres, erguidos en sus levitas negras, sostenían sus copas con una estudiada displicencia, sus voces graves y seguras, discutiendo sobre las acciones del Banco de España o los méritos de un nuevo torero. Él se había mantenido en la periferia, cerca de la puerta, un espectador invisible cuyo único propósito era depositar su mercancía y desaparecer. Pero entonces, ella se había acercado. Leonor se movía a través de aquel mar de opulencia con una gracia contenida, una especie de quietud que la distinguía del resto. No llevaba tantas joyas, y su vestido, de un gris perla sencillo, parecía acentuar su elegancia en lugar de proclamarla. Le había sonreído, una sonrisa genuina que no estaba destinada a la galería, y le había preguntado por el proceso de dorado, mostrando una curiosidad que iba más allá de la mera cortesía. Fue entonces, mientras sus dedos rozaban el lomo del Becker que él le entregaba, cuando sus miradas se cruzaron y el ruido de la sala se desvaneció. En ese instante, solo existían ellos dos y el mundo silencioso de la poesía. Fue una conexión tan real y tangible como el libro que tenían entre las manos, pero fue precisamente en ese momento de pura verdad, cuando sintió una mirada sobre ellos, fría y penetrante, desde el otro extremo de la habitación, y supo que el marqués lo había visto todo. El enfrentamiento en el vestíbulo,
fue una obra maestra de la crueldad civilizada. El marqués de la Riva no había esperado a que Manuel se retirara por la puerta de servicio, como habría hecho con cualquier otro artesano. Lo había interceptado deliberadamente en el vestíbulo principal, bajo la mirada impasible de sus antepasados retratados. Un escenario que amplificaba la diferencia de estatus entre ellos. No había ni rastro de ira en su rostro. Su expresión era de una calma absoluta, la de un hombre que ejerce un poder tan incuestionable que no necesita alzar la voz para imponerlo. Su postura era impecable, la espalda recta, una mano descansando lánguidamente sobre el pomo de plata de su bastón. La luz de la lámpara de araña se reflejaba en sus zapatos perfectamente pulidos, un detalle que por alguna razón Manuel encontró extrañamente intimidante. Encuadernador. Había comenzado el marqués, usando el término de su oficio como si fuera su único nombre, borrando de un plumazo cualquier otra identidad. La voz era suave, casi meliflua, pero cada sílaba estaba cargada de un peso gélido. Mi hija tiene una inclinación artística, continuó, haciendo una pausa que se alargó en el silencio del mármol. Una sensibilidad que a veces la lleva a interesarse por asuntos que están, digamos, por debajo de su posición. Es una cualidad encantadora en una joven, pero que debe ser guiada. Manuel permaneció en silencio, su cuerpo rígido, sintiendo el calor subir por su cuello. No había defensa posible contra una acusación tan velada, y sin embargo, tan clara. No lo acusaba de nada, y precisamente por eso la humillación era total. Lo estaba tratando como a un objeto inanimado, una influencia externa que debía ser eliminada para mantener el orden natural de las cosas. La frase final, la que selló su destino, fue pronunciada con la misma cortesía letal. Agradecemos sus servicios manuales, ya no serán requeridos. El énfasis en la palabra manuales fue el golpe de gracia, una estocada precisa que lo devolvía a su lugar, recordándole que su único valor residía en sus manos, y que cualquier otra conexión, por intelectual o espiritual que fuera, era una transgresión impensable. El marqués entonces hizo un leve gesto con la cabeza hacia la puerta principal, una orden muda. Manuel se inclinó, una reverencia casi imperceptible, y se dio la vuelta. El sonido del pesado cerrojo al correr tras él fue más definitivo que cualquier grito, una declaración final y rotunda sobre los muros que separaban sus dos mundos. Los cimientos de su vida se habían fraguado en el mismo taller que ahora le ofrecía un amargo consuelo, un espacio no más grande que el zaguán de la casa del marqués, pero que para él contenía el universo entero. Su infancia no había transcurrido en parques ni en juegos de calle, sino al calor del hornillo de la cola, entre el aroma penetrante del cuero y el susurro del papel. Su padre, un hombre de pocas palabras y manos tan callosas como la corteza de un roble, le había enseñado el oficio no con lecciones, sino con el ejemplo y un silencio elocuente. Manuel recordaba sus primeros encargos, tareas humildes que le parecían entonces de una responsabilidad monumental. Preparar la cola, una alquimia delicada que requería paciencia y un calor constante para que no se quemara. Lijar las tablas de madera para las cubiertas hasta que su superficie fuera tan suave como la seda. Y, sobre todo, aprender a coser los pliegos de papel con hilo de lino, una danza rítmica de la aguja que transformaba hojas sueltas en un cuerpo sólido y unificado, el alma del libro. Su padre rara vez lo elogiaba, pero Manuel aprendió a leer su aprobación en el modo en que inspeccionaba su trabajo, en el leve asentimiento de cabeza o en el gesto de pasar un pulgar experto por una costura bien hecha. Fue en aquellos años de aprendizaje silencioso donde forjó su carácter, una disciplina férrea que encontraba su máxima expresión en el dominio de la materia. Aprendió que cada material tenía su propia voluntad. El papel viejo era quebradizo y exigía delicadeza. El pergamino era terco y había que doblegarlo con presión y humedad. El cuero de becerro era dócil y agradecido al calor del hierro. Su mundo se regía por leyes físicas inmutables, por la precisión del corte y la exactitud del ángulo, un refugio de certidumbre frente al caos arbitrario de las jerarquías sociales. No anhelaba la riqueza, pues su padre le había enseñado que la verdadera valía de un hombre residía en la dignidad de su trabajo y en la honradez de su nombre. Sin embargo, mientras sus manos se endurecían y su habilidad crecía, una inquietud sutil comenzó a arraigar en su interior. La conciencia de que los libros que él devolvía a la vida contenían mundos de ideas y pasiones a los que él solo podía acceder como un guardián silencioso, un custodio de historias que nunca serían la suya. Con el tiempo, la figura de su padre fue encogiéndose.
encorvada por décadas de trabajo minucioso sobre la mesa, y Manuel asumió gradualmente el peso del taller. Ya no era el aprendiz, sino el maestro, y la reputación del apellido Vargas, conocido en los círculos de bibliófilos y coleccionistas de Madrid, descansaba ahora sobre sus hombros. La transición fue tan natural e imperceptible como el cambio de las estaciones. Su destreza superó incluso a la de su progenitor, impulsada por una curiosidad insaciable y una sensibilidad artística que lo llevaba a estudiar los estilos históricos, desde las encuadernaciones mudéjares con sus intrincados arabescos hasta la sobria elegancia del estilo imperio. Su taller se convirtió en un laboratorio de perfección. Pasaba horas experimentando con pigmentos para teñir el cuero, buscando el tono exacto de azul cobalto o de rojo sangre de buey. Diseñaba sus propios hierros de dorar, encargando al herrero que forjara para él florones y palmetas, inspirados en los motivos que veía en la arquitectura de la ciudad. Su obsesión era la armonía, la proporción entre el grosor del libro y el tamaño de los nervios del lomo, la elección de las guardas de papel marmoleado que debían complementar y no competir con el color de la piel, la presión exacta del pan de oro para que el brillo fuera nítido y duradero. Su trabajo era una forma de meditación, un diálogo íntimo con el objeto. Cuando sostenía en sus manos un libro desvencijado, con el lomo roto y las páginas sueltas, no veía un objeto arruinado, sino una promesa de resurrección. Sentía el peso de su historia, las manos que lo habían sostenido, los ojos que habían recorrido sus líneas. Devolverle su integridad era un acto de respeto, casi de devoción. Fue esta reputación de artesano meticuloso y artista discreto la que un día trajo a su puerta al mayordomo de la casa de la Riva, un hombre estirado con una lista de volúmenes que requerían una restauración urgente. Manuel aceptó el encargo con la calma profesional de siempre, sin saber que aquel trabajo, que prometía ser una fuente de ingresos estables y de prestigio, sería también la puerta de entrada a un laberinto de emociones del que no encontraría la salida. La biblioteca del Marqués de la Riva era un templo consagrado al conocimiento y al linaje. Ocupaba 2 plantas, unidas por una escalera de caracol de hierro forjado, y sus paredes estaban cubiertas de estanterías de caoba que llegaban hasta el techo artesonado. El aire olía a cuero viejo, a polvo de siglos y a la cera con la que se lustraba el parqué. Miles de volúmenes descansaban en un silencio solemne, sus lomos dorados brillando débilmente bajo la luz que se filtraba a través de los altos ventanales. La primera vez que Manuel entró allí, se sintió abrumado, no por la opulencia, sino por la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Su trabajo consistía en evaluar el estado de la colección, identificar las piezas que necesitaban una intervención urgente y proponer un plan de restauración. Durante días, trabajó en un silencio casi monacal, interrumpido solo por el crujido de las tablas del suelo o el lejano tintineo de una campanilla de servicio. Se movía con sigilo, tratando de ser invisible, consciente de que su presencia era una intrusión funcional en un mundo que no le pertenecía. Fue en una de esas tardes, mientras examinaba un infolio del siglo XVII, afectado por la humedad, cuando ella apareció. Leonor entró en la biblioteca con la misma discreción con la que él trabajaba. No hizo ruido, simplemente se deslizó en la estancia y se detuvo a cierta distancia, observándolo. Él sintió su presencia antes de verla, como un cambio sutil en la atmósfera de la sala. Cuando levantó la vista, sus miradas se encontraron. Él esperaba ver la indiferencia o la curiosidad condescendiente de una aristócrata, pero en sus ojos había algo más, una inteligencia inquisitiva, una seriedad que parecía impropia de su juventud. Llevaba un vestido sencillo de color gris y su cabello oscuro estaba recogido sin adornos. Se acercó y con una voz suave le preguntó no qué estaba haciendo, sino por qué lo hacía de esa manera. Le preguntó por la naturaleza de la piel de cerdo sobre la madera, por la composición química de la tinta ferrogálica que había corroído el papel. Sus preguntas revelaban un conocimiento y un interés genuinos que lo desarmaron. Por primera vez en su vida, alguien de esa clase no le hablaba de plazos ni de precios, sino de la esencia de su oficio. Durante casi una hora, hablaron en voz baja, y el abismo social que los separaba pareció disolverse en su compartido amor por los libros, dejando a Manuel con una extraña sensación de vértigo, como si hubiera puesto un pie en un terreno prohibido y fascinante. Aquel primer encuentro se convirtió en una rutina silenciosa y esperada. Leonor solía aparecer por la biblioteca a media tarde,
con el pretexto de buscar un libro o simplemente de disfrutar de la quietud del lugar. Sus conversaciones nunca traspasaban los límites de la cortesía, pero se tejían con un hilo de entendimiento mutuo que las hacía vibrar con una intensidad contenida. Hablaban de los poetas del siglo de oro, de la filosofía de los estoicos, de las crónicas de Indias. Manuel, que había sido un lector voraz y autodidacta desde niño, descubrió en ella a una interlocutora que no solo había leído los mismos libros, sino que los había sentido de la misma manera. Ella, a su vez, parecía fascinada por el conocimiento práctico de él, por cómo podía datar un libro solo por el tacto del papel, o identificar el origen de una encuadernación por el estilo de los hierros. Un día, ella le trajo un pequeño volumen de aspecto modesto, con las cubiertas de cartón desgastadas y el lomo casi desprendido. Era su ejemplar de las Rimas de Becker, un libro que, según le confesó con un rubor casi imperceptible, había leído tantas veces que se estaba deshaciendo en sus manos. Le pidió que lo reencuadernara para ella. No quería lujos, ni dorados ostentosos. Solo deseaba que fuera sólido y duradero, y que la piel fuera de un azul oscuro, del color del cielo de Madrid justo antes del amanecer, dijo. Para Manuel, aquel encargo se convirtió en algo más que un trabajo. Era una ofrenda. Seleccionó la mejor piel de cabra de su taller. La tiñó él mismo hasta conseguir ese tono exacto de azul nocturno, y la pulió con ágata hasta que adquirió un brillo profundo y sedoso. Mientras cosía los pliegos, releyó los versos del poeta, sintiendo que cada palabra sobre el amor callado y la esperanza imposible era un eco de lo que estaban haciendo en su propio corazón. Trabajó en el libro por las noches, en la soledad de su taller, lejos de las miradas indiscretas de la casa del marqués. Antes de pegar las guardas, mientras prensaba las hojas recién recortadas, se detuvo. Salió a la pequeña corrala donde su madre cultivaba unas pocas macetas y cogió una diminuta violeta seca. Con sumo cuidado, la colocó entre las páginas del poema que hablaba de las golondrinas que no volverán. Un gesto secreto, un mensaje mudo que solo ella podría comprender. La entrega del libro fue un momento suspendido en el tiempo, un acto cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevió a verbalizar. Manuel se lo presentó en la biblioteca, como siempre. Cuando Leonor lo tomó en sus manos, un suspiro casi inaudible escapó de sus labios. Sus dedos acariciaron la suavidad del cuero, recorrieron los nervios del lomo, sintiendo la solidez y el equilibrio de la obra. Lo abrió con cuidado, y el leve perfume de la violeta se mezcló con el del papel y la cola. Pasó las páginas hasta encontrar la flor prensada. Levantó la vista, y sus ojos, de un color avellana profundo, se encontraron con los de él. En esa mirada no hubo sorpresa, sino un reconocimiento profundo, una aceptación silenciosa del regalo que iba más allá del objeto físico. No dijeron nada. No era necesario. En el silencio de aquella vasta biblioteca, se selló un pacto tácito, una confesión mutua que era tan poderosa como peligrosa. A partir de ese día, la atmósfera entre ellos cambió. La formalidad seguía presente, pero bajo la superficie corría una corriente de intimidad compartida. A veces, sus manos se rozaban accidentalmente cuando él le pasaba un libro, y ese contacto fugaz era suficiente para encender un calor que le subía por el brazo y se le instalaba en el pecho. Un domingo por la mañana, sus caminos se cruzaron de forma inesperada en el Parque del Retiro. Él estaba sentado en un banco, dibujando en un cuaderno, y ella paseaba con su doncella. Al verlo, se desvió de su ruta y se acercó. Hablaron durante unos minutos, de pie, bajo la sombra de un castaño de Indias. Por primera vez, estaban fuera de los muros de la mansión, en un espacio público donde las reglas eran, si cabe, aún más estrictas. La gente los miraba. Él, con su ropa modesta de artesano, y ella, la hija del marqués. En un momento dado, él hizo un comentario sobre uno de los personajes de Galdós, y ella soltó una carcajada espontánea y genuina, un sonido claro y libre que le pareció la música más hermosa que había oído jamás. Pero esa risa, tan natural y pura, se apagó de inmediato, ahogada por la conciencia del lugar en el que estaban. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de aprensión, y supo que aquel instante de felicidad compartida había sido una transgresión tan grave como un grito en una iglesia. Aquel encuentro en el parque marcó un punto de inflexión, el momento en que la dulce ensoñación comenzó a teñirse con los colores sombríos de la realidad. Manuel empezó a ser dolorosamente consciente de la naturaleza ilusoria de su vínculo. La conexión que sentía con Leonor era real, tan palpable como la madera de su mesa de trabajo,
pero existía en una burbuja frágil, un espacio abstracto hecho de poemas y miradas compartidas que no tenía cabida en el mundo estructurado y rígido que ambos habitaban. Empezó a notar los detalles que antes había pasado por alto, la forma en que los otros sirvientes de la casa bajaban la vista cuando él pasaba, la deferencia forzada en sus voces, que lo situaba en una categoría aparte, ni criado ni señor, un extraño elemento flotante en el ecosistema de la mansión. Una tarde, mientras esperaba en el vestíbulo para recibir instrucciones del mayordomo, oyó sin querer una conversación entre dos damas que salían del salón. Hablaban del futuro de Leonor, de los candidatos que sus padres estaban considerando para su matrimonio. Mencionaron nombres de familias adineradas, industriales del norte, terratenientes de Andalucía. Hablaban de ella como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez, un activo valioso cuya unión era crucial para consolidar la fortuna y el prestigio de los de la riba. Cada palabra era una gota de ácido que le quemaba por dentro, recordándole que el destino de Leonor estaba trazado desde su nacimiento, un camino en el que un hombre como él no era ni siquiera un obstáculo, sino simplemente una imposibilidad, algo que ni siquiera podía ser concebido. La vio más tarde, esa misma noche, cuando fue llamado a la biblioteca para un asunto menor. Estaba sentada al piano, tocando una pieza de Albéniz, con la luz de un candelabro iluminando su perfil. Llevaba un vestido de noche de seda pálida y un collar de perlas que brillaba en la penumbra. Parecía una figura de otro mundo, una visión de una belleza tan exquisita como inalcanzable. Él se quedó en el umbral, oculto en las sombras, y la observó, sintiendo el peso de todo el oro, de toda la historia y de todo el poder que se interponían entre ellos. En ese momento comprendió con una claridad desoladora que amarla no era solo un acto de insensatez, sino también de una crueldad involuntaria hacia ella, pues su simple presencia en su vida podía poner en peligro todo aquello que estaba obligada a proteger. Esa revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aliento. El amor, que hasta entonces había sido una fuente de luz secreta en su vida ordenada, se transformó de repente en una carga, una responsabilidad que no sabía cómo sobrellevar. Comprendió que el mayor acto de amor que podía ofrecerle a Leonor era el silencio. Protegerla significaba retirarse, volverse invisible de nuevo, restaurar la distancia profesional que él mismo había permitido que se erosionara. Decidió limitar sus visitas a la mansión a lo estrictamente necesario, realizar su trabajo con una eficiencia fría y evitar cualquier oportunidad de encontrarse a solas con ella. Se convirtió en un fantasma en los pasillos que antes recorría con una secreta expectación. Cuando sus caminos se cruzaban, él inclinaba la cabeza con una formalidad respetuosa y seguía su camino, evitando su mirada. Podía sentir la confusión y el dolor en los ojos de ella, pero se obligaba a mantener su máscara de indiferencia. Era una tortura autoimpuesta, un sacrificio diario que lo dejaba vacío y exhausto al final de la jornada. Se refugiaba en su taller, trabajando hasta altas horas de la noche, canalizando toda su frustración y su anhelo en su oficio. Sus manos se movían con una precisión febril, dorando lomos, puliendo pieles, creando objetos de una belleza perfecta y desapasionada. El arte se convirtió en su única válvula de escape, el único lenguaje en el que podía expresar todo lo que se veía obligado a callar. Se convenció a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, que su renuncia era una prueba de la pureza de sus sentimientos. Estaba preservando su honor, su futuro, su mundo. Se repetía que el amor verdadero a veces no consiste en aferrarse, sino en saber soltar. Pero cada noche, en la soledad de su cuarto, la imagen de su sonrisa en el parque, libre y fugaz, volvía para atormentarlo, recordándole la existencia de un mundo diferente, un mundo que habían atisbado juntos durante un instante y que ahora le estaba vedado para siempre. La tertulia literaria que el marqués organizaba cada mes era uno de los eventos más exclusivos del círculo intelectual de Madrid. A ella acudían académicos, políticos y poetas de renombre, que debatían sobre las últimas corrientes literarias de París o la influencia de Wagner en la ópera. Manuel había sido convocado esa noche para entregar un conjunto de 5 volúmenes de las obras de Lope de Vega, una restauración compleja que le había llevado meses completar. Su intención era depositar los libros en el despacho del marqués y marcharse discretamente por la puerta de servicio, fiel a su nueva resolución de mantenerse a distancia. Sin embargo, el mayordomo, con una eficiencia imprevista, le indicó que el propio marqués deseaba recibir los libros en persona en la biblioteca, donde se celebraba la reunión.
Manuel sintió una punzada de pánico. Entrar en aquella sala, llena de la élite de la ciudad, era exponerse. Era cruzar un umbral que se había jurado no volver a franquear, pero no podía negarse. Con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, cargó con la pila de pesados volúmenes y entró en la biblioteca. El murmullo de las conversaciones cesó por un instante y varias cabezas se giraron hacia él. Se sintió como un actor que entra en el escenario equivocado, con el vestuario incorrecto y sin saber su papel. Vio a Leonor al otro lado de la sala, junto a un grupo de damas. Llevaba un vestido de terciopelo color vino que resaltaba la palidez de su piel. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los invitados, y en sus ojos él vio un torbellino de emociones, sorpresa, alegría y una profunda inquietud. Él hizo una leve inclinación de cabeza y se dirigió hacia donde estaba el marqués. Mientras le explicaba los detalles de la restauración, sintió la mirada de Leonor fija en él, una presencia cálida y constante a su espalda. Cuando terminó, en lugar de despedirlo, el marqués, con una amabilidad que a Manuel le pareció calculada, le hizo una pregunta sobre una técnica de dorado. La pregunta lo obligó a quedarse, a participar, a ser visible. Y fue entonces cuando Leonor, desafiando todas las convenciones, cruzó la sala y se unió a la conversación. Su voz clara y serena al preguntar por el simbolismo de los motivos que él había escogido para los lomos. En ese momento, bajo la atenta mirada de su padre y de todos los presentes, el mundo que Manuel había intentado mantener a distancia se cerró sobre ellos, y supo, con una certeza helada, que acababan de cometer un error irreparable. El silencio que siguió a aquella noche fue una forma de violencia más insidiosa que cualquier reprimenda. Los días se convirtieron en una semana, y la semana en dos, y de la mansión de los de la Riva no llegó ninguna noticia. Ni una nota del mayordomo solicitando un nuevo encargo, ni un recado del marqués, ni, por supuesto, una palabra de ella. Manuel se encontraba a sí mismo sobresaltándose con cada sonido de la calle, con el traqueteo de cada carruaje que pasaba por delante de su taller, esperando un mensajero que nunca llegaba. El vacío que habían dejado era una presencia física en su pequeño universo de cuero y papel. Intentaba sumergirse en su trabajo, en la restauración de un salterio del siglo XV, cuyo pergamino, reseco y quebradizo por la humedad, requería una paciencia infinita. Pero sus manos, habitualmente tan seguras y precisas, parecían torpes. Sus pensamientos se desviaban constantemente hacia la biblioteca, reviviendo una y otra vez aquel instante fatal. La imagen de Leonor cruzando la sala, con la luz de las lámparas arrancando destellos de su vestido de terciopelo, se había grabado en su memoria como un grabado a fuego. Recordaba la mezcla de audacia y vulnerabilidad en su mirada, un desafío silencioso a las reglas no escritas que gobernaban su mundo. ¿Habría sufrido alguna consecuencia por su gesto? ¿La habrían reprendido su padre, su madre, por esa muestra de familiaridad con un simple artesano? La incertidumbre era un veneno lento que se extendía por sus venas, una angustia por un destino que no podía conocer ni aliviar. El olor a cola caliente y a piel curtida, que siempre le había proporcionado una sensación de arraigo y propósito, ahora le parecía insuficiente, un pobre sustituto de la complejidad y el peligro de las emociones humanas. El taller se había convertido en una celda autoimpuesta, un refugio que era también una prisión. Una tarde, mientras el sol de finales de otoño teñía de ocre los tejados de Madrid, un lacayo de librea discreta, un joven al que no había visto nunca, se detuvo ante su puerta. No era el mayordomo, ni siquiera uno de los ayudantes principales. Era un sirviente de bajo rango, un indicio en sí mismo. El muchacho le tendió un sobre sellado con laca, sin decir una palabra, y Manuel supo, antes de romper el sello, que aquel sobre no contenía una invitación, sino una sentencia. El sobre era grueso y de un papel de excelente calidad, pero su contenido era de una frialdad desoladora. Dentro no había una carta, ni una nota personal, sino simplemente una factura pro forma, redactada con la caligrafía impersonal de un contable, detallando el pago por la restauración de los 5 volúmenes de Lope de Vega. Adjunto a ella, un talón bancario por la cantidad exacta, firmado con la rúbrica angulosa e ilegible del Marqués de la Riva. No había ni una sola palabra de agradecimiento, ni una mención a la calidad del trabajo, ni el más mínimo rastro de la conexión que había existido. Era una transacción comercial, limpia, eficiente y definitiva. Lo estaban borrando de su historia a través de la burocracia. Era una aniquilación por medio de un libro de contabilidad. Manuel sostuvo el talón en su mano, sintiendo el peso del papel,
que le pareció más pesado que el plomo. Aquel documento era la materialización de la distancia que los separaba de ellos. Su arte, su dedicación, las horas de conversación en voz baja en la biblioteca, todo quedaba reducido a una cifra, a un asiento contable que ahora podía ser cerrado y archivado. Comprendió la estrategia del marqués. No había necesidad de un enfrentamiento, de una prohibición explícita. Era mucho más efectivo y mucho más cruel tratarlo como si nunca hubiera sido más que un proveedor de servicios, uno más en una larga lista de carpinteros, tapiceros y plateros. Al despojar su relación de cualquier matiz personal, lo devolvían a su lugar con una eficacia implacable. Se sentó en su banco de trabajo, bajo la luz verde de la lámpara, y contempló el talón, el nombre del banco. Impreso en elegantes letras doradas, parecía burlarse de él. Era el dinero de ellos, un dinero que podía comprar belleza, que podía encargar arte, pero que también podía erigir muros infranqueables. El sonido del reloj de la iglesia cercana dando las 6 de la tarde le recordó la rutina del mundo exterior, un mundo que seguía su curso indiferente a su pequeña tragedia. Dobló el talón y lo guardó en un cajón, junto a las gubias y los bruñidores, como si quisiera enterrar aquella prueba de su humillación entre las herramientas de su dignidad. Si estás encontrando valor en esta historia de dignidad y silencio, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir estas vidas olvidadas. Las semanas que siguieron se tiñeron de la monotonía del trabajo deliberado. Manuel aceptó un encargo que había pospuesto durante mucho tiempo: la creación de una biblioteca completa para un industrial vasco, recién enriquecido, que deseaba adquirir el barniz de la cultura a través de los libros. Eran 40 volúmenes, clásicos de la literatura española, que debían ser encuadernados de manera uniforme en piel de cabra de color burdeos, con un superlibris heráldico, un escudo de armas inventado a toda prisa, grabado en oro en las tapas. Era un trabajo mecánico, sin alma, que no requería la sensibilidad artística de sus proyectos anteriores, sino una producción metódica y en serie. Y eso era precisamente lo que necesitaba. La repetición de los mismos gestos, día tras día, se convirtió en una forma de letanía, un ritual para adormecer la mente. El olor del tinte rojo impregnaba el taller, un aroma denso y químico que parecía teñir el aire mismo. Sus manos se movían con la precisión de un autómata, cortando la piel, encolando las guardas, ajustando la prensa. Cada libro era idéntico al anterior. Una falange de soldados de cuero listos para decorar las estanterías de un hombre que probablemente nunca los leería. Este trabajo, tan distinto a la restauración delicada y personal del Becker de Leonor, era su penitencia y su refugio. Le permitía no pensar, no sentir. Durante el día, el ruido constante de la sierra y el martillo llenaba el silencio. Pero por la noche, cuando el taller quedaba en penumbra y el único sonido era el crepitar de las brasas en el hornillo, los recuerdos regresaban, la memoria de su risa en el parque, el tacto fugaz de sus dedos sobre un libro, la intensidad de su mirada en la biblioteca. Eran fantasmas que la rutina diurna no lograba exorcizar. Una noche, mientras doraba uno de los escudos de armas, el pequeño hierro caliente resbaló, quemándole levemente el dorso de la mano. El dolor agudo lo devolvió bruscamente a la realidad. Miró la pequeña ampolla roja que se formaba en su piel y sintió una extraña sensación de alivio. Era un dolor físico, limpio, comprensible, un ancla en el presente que lo apartaba por un instante del dolor sordo y confuso de su corazón. Supo entonces que no importaba cuánto trabajo acumulara, no podría construir una muralla lo suficientemente alta para mantener a raya su recuerdo. El invierno llegó a Madrid con un frío húmedo que se calaba hasta los huesos y cubría las calles con una pátina de melancolía. La vida social de la ciudad se replegaba hacia el interior, a los salones, los teatros y los cafés. Manuel evitaba las zonas elegantes, limitando sus movimientos al laberinto familiar del barrio de las letras. Sin embargo, un día, una gestión inaplazable para conseguir un tipo especial de papel japonés lo obligó a acercarse a una tienda de suministros de arte cerca de la Puerta del Sol. Mientras caminaba por la calle de Alcalá, con el cuello de la chaqueta subido y las manos en los bolsillos, vio una multitud congregándose a las puertas del Teatro Real. Era la tarde de un estreno importante. Los carruajes de las mejores familias de Madrid formaban una larga fila, y de ellos descendían damas con abrigos de piel y joyas que centelleaban bajo las nuevas luces eléctricas, y caballeros de sombrero de copa y bastón. Manuel se detuvo al otro lado de la calle, oculto en la sombra de un soportal.
observando la escena como si fuera un espectador de una obra que no le correspondía. Y entonces la vio. El carruaje de los de la Riva, con su escudo de armas pintado en la portezuela, se detuvo justo enfrente. El lacayo abrió la puerta, y el marqués descendió primero, erguido e impecable. Luego ayudó a bajar a la marquesa, y finalmente a Leonor. Llevaba un vestido de noche de un color azul tan profundo que parecía casi negro, y un chal de encaje blanco cubría sus hombros. Su cabello estaba recogido en un peinado elaborado, adornado con una pequeña diadema de perlas. A su lado caminaba un hombre joven, de unos 30 años, con un aire de confianza y prosperidad. Manuel nunca lo había visto, pero supo instintivamente quién era. Uno de los pretendientes, el industrial, el futuro. Leonor no sonreía. Su rostro, pálido bajo la luz de los faroles, era una máscara de perfecta compostura. Mientras subía los escalones del teatro del brazo de su padre, su mirada barrió la multitud de la acera de enfrente. Una mirada ausente, perdida. Por un instante imposible, Manuel creyó que sus ojos se habían encontrado con los suyos. Pero fue solo una ilusión. Ella ya no miraba, solo veía. Se había convertido en la figura que se esperaba de ella, una joya más en el escaparate de la alta sociedad, y él sintió, con una punzada de desolación, que la mujer que había conocido en la quietud de la biblioteca había desaparecido para siempre. La visión de Leonor en el teatro, tan distante y transformada, actuó como un catalizador, solidificando una decisión que había estado gestándose en su mente. La ambigüedad ya no era soportable, necesitaba un cierre, aunque fuera uno impuesto por él mismo. Al día siguiente, en lugar de esperar a que la casa de la Riva le enviara el pago por los trabajos menores que habían quedado pendientes, la reparación de algunos volúmenes de escaso valor que aún guardaba en su taller, decidió tomar la iniciativa. Pasó la mañana revisando meticulosamente sus libros de cuentas, un ejercicio de una precisión casi dolorosa. Anotó cada encargo, cada material utilizado, cada hora de trabajo invertida desde que había comenzado su relación con la familia. Cada línea que escribía con su pluma de contable era un paso más para formalizar la separación, para convertir los recuerdos en meras transacciones. La caligrafía era firme, sin un solo temblor, pero cada cifra parecía pesar una tonelada. Estaba cuantificando el tiempo que habían pasado juntos, poniendo precio a las conversaciones, a las miradas compartidas, al latido acelerado de su propio corazón. Era un acto de profanación necesario, un ritual para purgar la emoción a través de la lógica del debe y el haber. Redactó la factura final en una hoja de papel de lino, con un lenguaje formal y distante, por los servicios de restauración y encuadernación prestados hasta la fecha. La frase era un epitafio, la inscripción en la lápida de una relación que nunca había tenido nombre. No sentía ira hacia el marqués, ni siquiera resentimiento. Comprendía, con la claridad fría que a veces proporciona el dolor, que el hombre solo estaba cumpliendo con su deber, protegiendo el único patrimonio que le quedaba, el nombre de su familia y el futuro de su hija. La crueldad no era personal, era estructural. Las reglas inmutables de un juego en el que él ni siquiera era una pieza, sino parte del tablero sobre el que se movían los demás. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo metió en un sobre. No se lo enviaría por medio de un mensajero. Decidió que lo entregaría a él mismo, no en un intento desesperado por verla, sino como un último acto de afirmación de su propia dignidad, un modo de cerrar la puerta desde su lado. Mientras se preparaba para salir hacia el barrio de Salamanca, con el sobre de la factura final en el bolsillo interior de su chaqueta, sus ojos se posaron en un pequeño cofre de madera de nogal que guardaba en el estante más alto de su taller. Era donde almacenaba sus objetos más personales, las medallas de artesanía que había ganado su padre, las cartas de su madre, ya fallecida, y algunos de sus propios bocetos. Con un impulso repentino, bajó la caja, que estaba cubierta por una fina capa de polvo. El olor a madera vieja y a papel le trajo una oleada de recuerdos. Dentro, bajo un fajo de cartas, estaba el cuaderno de dibujo que había llevado al parque aquel domingo, hacía ya una eternidad. Lo abrió, y sus dedos rozaron la página donde había esbozado el perfil de Leonor mientras leía, la curva de su cuello, la forma en que un mechón de pelo se había escapado de su moño. Era un dibujo rápido, imperfecto, pero lleno de vida. Y junto a él, en otra hoja, había un dibujo más detallado de su mano. La mano que había descansado sobre el volumen de Becker, con los dedos largos y delicados extendidos sobre el cuero azul oscuro.
Recordó la concentración en su rostro, la forma en que sus labios se movían ligeramente mientras leía en silencio. Aquel instante de intimidad compartida, tan real y vibrante en su memoria, contrastaba brutalmente con el frío documento que ahora llevaba en el bolsillo. Eran dos mundos irreconciliables, el de la conexión silenciosa y el del cálculo financiero. Debajo del cuaderno de bocetos encontró la carta, la única carta que le había escrito, la noche después de su despido. La sacó de su sobre, que aún no estaba sellado. La había escrito en un arrebato de lucidez y dolor, una despedida que nunca tuvo la intención de enviar. Releyó sus propias palabras, que hablaban no de un amor frustrado, sino de admiración y de una profunda comprensión de su deber. Era una carta que la absolvía de cualquier culpa, que reconocía la imposibilidad de su situación y le deseaba paz en el camino que estaba obligada a seguir. Sostuvo la hoja de papel en su mano, el testimonio mudo de todo lo que sentía. Por un momento, una idea febril cruzó su mente. ¿Y si metía la carta en el sobre junto con la factura? Pero la desechó al instante. Sería un acto de egoísmo, una forma de perturbar su paz para aliviar su propio corazón. La verdadera prueba de su amor, se dijo, no era confesar lo que sentía, sino protegerla de ello. Con la carta no enviada de vuelta en su cofre y la factura final en su bolsillo, Manuel cerró la puerta de su taller y emprendió el camino a pie hacia la mansión de los de la Riva. El cielo de Madrid era de un gris plomizo, amenazando con una lluvia fría que encajaba perfectamente con su estado de ánimo. No eligió el camino más corto, sino que deambuló por las calles, retrasando deliberadamente el momento final. Cada paso era pesado, consciente. Esta vez no sentía la expectación nerviosa de sus visitas anteriores, sino la resignación solemne de quien acude a un entierro. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No pediría ver al marqués, ni siquiera al mayordomo. Se dirigiría a la entrada de servicio, en el callejón trasero, el lugar por donde entraban y salían los proveedores, los recaderos y el personal subalterno. Era una aceptación simbólica de su lugar, una forma de deshacer el camino andado, de volver al punto de partida antes de que una mirada compartida en una biblioteca lo hubiera complicado todo. Al llegar al imponente edificio, rodeó la manzana hasta encontrar la discreta puerta de madera destinada al servicio. El olor a carbón quemado y a guisos de la cocina flotaba en el aire. Llamó con los nudillos, un sonido sordo que fue respondido por el chirrido de un cerrojo. Un mozo de cocina con un delantal manchado le abrió, mirándolo con curiosidad. «Es para el señor mayordomo», dijo Manuel, su voz sonando extrañamente ajena. «Una cuenta del encuadernador Vargas». La palabra encuadernador salió de sus labios con un peso nuevo, como si estuviera reclamando el título que el marqués le había impuesto como una marca. El mozo cogió el sobre sin decir nada y cerró la puerta, dejándolo de nuevo en la soledad del callejón. Manuel no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, el eco de sus propios pasos como única compañía. No miró hacia atrás, hacia las ventanas altas y silenciosas de la mansión. No había nada más que ver. Había cerrado el círculo. La separación ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que llevaría consigo, invisible para el mundo. El silencio que ahora se extendía entre él y Leonor era más sólido y definitivo que los muros de piedra de aquella casa. Una barrera construida no con ladrillos, sino con honor, deber y un amor demasiado grande para ser pronunciado. El regreso al taller fue un viaje a través de un paisaje interior desolado. La ciudad, con sus ruidos indiferentes y sus luces anónimas, parecía un mero telón de fondo para el drama silencioso que se representaba en su alma. Al cerrar la puerta tras de sí, el olor familiar del cuero y la cola no le trajo el consuelo de siempre, sino que actuó como un catalizador para la memoria, desenterrando una verdad que había yacido latente bajo la superficie de su vida cotidiana. Sus ojos se desviaron de la mesa de trabajo, de las herramientas que representaban su presente, y se posaron en un pesado arcón de roble que descansaba en el rincón más oscuro del taller, un mueble que había pertenecido a su abuelo y que él rara vez abría. No contenía herramientas ni materiales, sino el legado secreto de su familia, la raíz de la dignidad silenciosa que siempre lo había sostenido. Se arrodilló, el crujido de sus rodillas resonando en la quietud, y levantó la pesada tapa. Dentro, envuelto en una tela de lino amarillenta, no había oro ni joyas, sino un conjunto de documentos legales, escrituras de propiedad, títulos de deuda pública del Estado y el libro de contabilidad de su padre, encuadernado por él mismo en una piel sobria y sin adornos. Su padre, un hombre que despreciaba la ostentación de la aristocracia a la que servía,
Había sido tan astuto como discreto. Durante décadas, había invertido cada peseta que no era estrictamente necesaria para su sustento en la compra de fincas rústicas en las afueras de Madrid, tierras que en su momento no valían nada, pero que, con el crecimiento imparable de la ciudad, se habían convertido en una pequeña fortuna. Nadie lo sabía. Para el mundo, los Vargas eran artesanos, hombres de manos callosas y delantal de cuero. Pero en aquel arcón residía una independencia económica que superaba con creces la de muchas de las familias nobles, como los de la Riva, que se aferraban a sus títulos mientras sus patrimonios se desmoronaban. Manuel pasó los dedos por el lomo del libro de contabilidad, sintiendo la textura de su propio trabajo juvenil. Recordó la promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte: vivir de su oficio, no de su renta; ser respetado por su habilidad, no por su dinero; y no usar jamás esa riqueza para intentar comprar un lugar en un mundo que siempre los vería como advenedizos. Aquel legado no era una escalera para ascender socialmente, sino un ancla para no hundirse nunca. Y ahora, al sentir el frío de los documentos bajo sus dedos, comprendió que esa ancla era también la cadena que lo ataba a su soledad. El peso de aquel secreto era una constante en su vida, una corriente subterránea que había moldeado cada una de sus decisiones. Mientras sus coetáneos en el gremio luchaban por cada encargo, regateando precios y soportando las humillaciones de clientes caprichosos, Manuel había podido permitirse el lujo de la integridad. Podía rechazar trabajos que no respetaban su arte, invertir en los mejores materiales sin preocuparse por el margen de beneficio inmediato, y sobre todo, podía cultivar una paciencia que era la verdadera esencia de su maestría. Esta libertad, invisible para los demás, era la fuente de su calma, de esa dignidad que tanto intrigaba, y, a la vez, irritaba a sus clientes de la alta sociedad. Lo veían como un artesano inusualmente orgulloso, sin sospechar que su orgullo no nacía de la arrogancia, sino de la seguridad. No necesitaba su aprobación para sobrevivir, solo la buscaba para validar su arte. Al pensar en Leonor, esta verdad adquiría una dimensión nueva y dolorosa. Se dio cuenta de que su relación, desde el principio, se había basado en una mentira por omisión. Él se había presentado ante ella como un simple encuadernador, permitiendo que la abismal diferencia de clase definiera los términos de su interacción. Había disfrutado de su interés, de la forma en que ella parecía ver más allá de su delantal de trabajo, sin comprender que parte de lo que ella admiraba, su serenidad, su dedicación desinteresada a la belleza, era el fruto de una circunstancia que le ocultaba. Si ella hubiera sabido la verdad, ¿habría cambiado algo? ¿Su curiosidad se habría transformado en cálculo? ¿La afinidad intelectual habría dado paso a la consideración de una posibilidad, de una unión conveniente? La idea le revolvió el estómago. Prefería 1000 veces ser un artesano idealizado en su memoria que un pretendiente aceptable por razones económicas. Su silencio, por tanto, no había sido solo una promesa a su padre, sino un acto instintivo de autopreservación, un esfuerzo desesperado por mantener puro el único espacio en su vida donde se había sentido verdaderamente visto, no por lo que poseía, sino por lo que era. Y ahora se preguntaba si, al proteger esa pureza, no había construido él mismo los muros más altos de su propia prisión. La fantasía era tan vívida como tentadora, un diorama que montaba en el teatro de su mente con una claridad casi febril. Se imaginaba a sí mismo no en el callejón de servicio, sino en la puerta principal de la casa de los de la Riva, vestido no con su ropa de trabajo, sino con el mejor traje que el dinero podía comprar, un traje cortado por el sastre más caro de la calle Serrano. No llevaría una factura en la mano, sino una propuesta. Se habría enterado, a través de los discretos canales de los hombres de negocios, de la inminente ejecución de una de las hipotecas que pesaban sobre las propiedades del marqués. Y él, Manuel Vargas, se presentaría como el comprador anónimo del crédito, el nuevo acreedor. Se imaginaba la escena en el despacho del marqués, un espacio que solo había pisado como un sirviente. El aire estaría cargado del olor a cuero de sus propios libros y del humo del puro del aristócrata. Él, Manuel, expondría la situación con una calma glacial, la misma calma con la que el marqués lo había despedido. No habría ni rastro de revancha en su voz, solo la lógica implacable de los negocios. Y luego, plantearía su oferta: la condonación de la deuda, la salvación del patrimonio familiar, a cambio de una sola cosa. No pediría la mano de Leonor, no sería tan burdo. Pediría simplemente el derecho a cortejarla, a ser considerado como un igual.
Vería la incredulidad en los ojos del marqués, seguida por la humillación y finalmente, por la resignación del hombre acorralado. Ganaría. Tendría acceso a su mundo, no como un artesano tolerado, sino como un poder a tener en cuenta. Pero en el mismo instante en que la victoria se sentía más dulce en su imaginación, una oleada de náusea lo invadía. ¿Y Leonor? ¿Qué pensaría ella de aquel triunfo? La vería no como su salvador, sino como su carcelero, un hombre que había utilizado el dinero para forzar una puerta que el corazón no había logrado abrir. Su amor, o lo que fuera que ella sintiera por él, se marchitaría bajo el peso de la obligación. Se convertiría en parte del precio, en un objeto más de la transacción, y él se habría convertido en la misma clase de hombre que despreciaba, uno que creía que todo, incluso un alma, tenía un precio. La victoria sería su derrota moral definitiva, un acto que lo haría infinitamente más pequeño a los ojos de la única persona cuya opinión realmente le importaba. El honor, se dio cuenta en la quietud de su taller, no era un concepto monolítico y grandilocuente como el que defendían los aristócratas, una cuestión de duelos al amanecer y apellidos antiguos. Era algo mucho más íntimo y silencioso. Era la coherencia entre los principios de un hombre y sus acciones, especialmente aquellas que nadie ve. Su padre se lo había enseñado no con palabras, sino con el ejemplo de una vida entera. Recordaba cómo su padre había rechazado un encargo muy lucrativo de un duque conocido por su crueldad con sus sirvientes. «El dinero de ese hombre está manchado, Manuel», le había dicho simplemente, mientras seguía puliendo un lomo de becerro. «Y la suciedad, una vez que se pega a las manos, es difícil de quitar, aunque lleves guantes. Usar su fortuna para acorralar al marqués de la Riva sería mancharse las manos de la peor manera posible. Sería adoptar las armas de su adversario, aceptar las reglas de su juego cínico. Sería admitir que el amor y el respeto podían ser comprados, que la dignidad era una mercancía. Y si hacía eso, ¿en qué se diferenciaría del industrial del norte, el pretendiente de Leonor? Ambos estarían utilizando su riqueza para adquirir un blasón, una esposa, una posición. Él solo sería un postor más en la subasta, quizás con una historia más romántica, pero un postor al fin y al cabo. El amor que sentía por Leonor se basaba precisamente en que ella parecía habitar un plano diferente, uno en el que un poema de Becker tenía más valor que una joya. Forzarla a entrar en el mundo de las transacciones sería destruir aquello que amaba en ella. Sería como encuadernar un libro de versos delicados con las tapas de un libro de contabilidad. El verdadero honor, la única prueba de amor que podía ofrecerle, residía en su renuncia, en protegerla de la vulgaridad de una solución comprada, en permitirle cumplir con su deber, por doloroso que fuera, con la cabeza alta, sin la mancha de haber sido vendida al mejor postor, aunque ese postor fuera él. Su silencio, su retirada, no eran signos de debilidad, sino la afirmación más rotunda de su respeto por ella y por sí mismo. Era una elección que lo dejaba solo, pero íntegro. Volvió a la mesa de trabajo y sus manos, casi por instinto, buscaron el consuelo de una tarea. Cogió un pliego de papel perjurado, hecho a mano, sintiendo su textura fibrosa y su peso sustancial. Tomó un cortapapeles de marfil, una de las herramientas más antiguas de su padre, su superficie amarillenta y pulida por décadas de uso. Con un movimiento preciso y seguro, comenzó a doblar el papel, creando los cuadernillos para un nuevo libro en blanco. Cada pliegue era nítido, cada borde perfectamente alineado. En la repetición de aquel gesto ancestral, encontró una claridad que lo sosegaba. Aquí, en este universo regido por la geometría y la física de los materiales, él era el soberano. Su poder no residía en las escrituras guardadas en un arcón, sino en el conocimiento tácito que fluía desde su mente hasta la punta de sus dedos. Podía transformar el caos de unas hojas sueltas en la unidad ordenada de un libro. Podía dar permanencia a lo efímero. Podía crear belleza a partir de la materia inerte. El marqués lo había llamado encuadernador, con la intención de reducirlo, de confinarlo a una etiqueta. Pero en la soledad de su taller, Manuel reclamó esa palabra y la invistió de un nuevo significado. No era una limitación, sino una identidad. Era un creador, un custodio de historias, un arquitecto de objetos que perdurarían mucho más que los frágiles acuerdos financieros de la aristocracia. La entrega de la factura final no había sido, por tanto, el acto de un hombre derrotado que se retira del campo de batalla. Había sido el acto de un maestro artesano que firma su obra y la da por concluida. Había cerrado el libro de su historia con los de la Riva, con la misma precisión con la que cosía un lomo.
No había dejado hilos sueltos, ni deudas emocionales. Había sido un trabajo limpio. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba a la corrala. La lluvia había comenzado a caer, un repiqueteo suave sobre las tejas. El aire olía a tierra mojada y a hollín. Había elegido su camino, un camino de soledad y de trabajo. Una paz extraña, grave y profunda, se asentó en su corazón, pero bajo ella, sintió el temblor de una pregunta sin respuesta. ¿Podría la belleza que creaban sus manos llenar el vacío que había dejado una mirada que ya nunca volvería a encontrar? La libertad que su padre le había legado era, en última instancia, una forma exquisita de exilio. Le otorgaba el privilegio de la elección, pero lo condenaba a ejercerla en la más absoluta soledad. Mientras contemplaba la lluvia trazar surcos en el cristal sucio de la ventana, comprendió la paradoja de su existencia. Era un hombre sin ataduras, pero también sin anclajes. No tenía que rendir cuentas a nadie, ni a un patrón, ni a un acreedor, ni a las expectativas de una clase social. Pero esa misma independencia lo convertía en una isla, un territorio autónomo cuya geografía interior nadie conocía. El secreto de su riqueza era un muro que lo protegía del mundo, pero también lo aislaba de él. No podía compartir la carga de su decisión con nadie, ni buscar el consuelo de una opinión amiga, pues explicar la decisión implicaría revelar el secreto que le daba sentido. Estaba atrapado en la fortaleza que él mismo había elegido mantener. Su vida, a partir de ahora, se extendería como los volúmenes en blanco que a veces encuadernaba. Páginas de una calidad impecable, listas para ser escritas, pero cuyo contenido dependería únicamente de su propia mano, sin la interferencia, la colaboración o la mancha de otra caligrafía. La idea era a la vez estimulante y aterradora. El taller, que siempre había sido su refugio y su reino, se le antojó de repente vasto y silencioso. Cada herramienta en su lugar, cada rollo de cuero en su estante, parecía observarlo, testigos mudos de su renuncia. Había elegido el arte sobre la vida, la integridad sobre la compañía, la memoria sobre la posibilidad. Era una elección noble, una elección que su padre habría aprobado con un parco asentimiento. Pero la nobleza, descubrió en ese instante de cruda honestidad, tenía un sabor a ceniza. El eco de la risa de Leonor en el parque resonó en su memoria, no como un recuerdo dulce, sino como el fantasma de una vida que no sería vivida, de un calor que no volvería a sentir. Había salvado su alma, sí, pero ahora debía aprender a vivir con ella en una casa silenciosa, amueblada únicamente con la belleza austera de su propia y solitaria perfección. La decisión no llegó como un relámpago de inspiración, sino que se decantó lentamente, como el sedimento en una botella de vino viejo, a lo largo de las horas silenciosas que siguieron a su regreso. La lluvia había cesado, y un aire limpio y frío entraba por la ventana, llevando consigo el olor a tierra mojada de la corrala. Manuel no se sentó a lamentarse. En su lugar, comenzó a ordenar su taller con una meticulosidad casi febril, una necesidad primordial de imponer un orden externo al caos de su alma. Limpió cada una de sus herramientas, frotando los mangos de madera con un paño impregnado en aceite de linaza, hasta que recuperaron su brillo oscuro, sintiendo el contorno familiar de cada gubia y cada bruñidor, como si fueran las falanges de su propia mano. Reorganizó los rollos de piel, apilándolos por colores y texturas, el aroma terrenal del cuero llenando sus pulmones. Fue mientras sus dedos acariciaban un trozo de pergamino del siglo XV, increíblemente fino y resistente, recuperado de un antifonario arruinado, cuando la revelación se hizo clara. Había pasado su vida sirviendo a la vanidad, no al conocimiento. Había restaurado libros para hombres que los veían como símbolos de estatus, como muebles lujosos para decorar sus bibliotecas. El industrial vasco con su escudo de armas inventado, el marqués con su colección heredada que apenas consultaba. Todos ellos eran coleccionistas de objetos, no de ideas. Leonor había sido la excepción, la única que había mirado más allá de la piel y el oro, hacia el alma contenida en las páginas. Y ahora que ella se había ido, continuar sirviendo a ese mundo se le antojaba una forma de prostitución, una traición a la esencia misma de su oficio. Su padre le había legado una fortuna para que fuera libre, y él había estado usando esa libertad para seguir siendo un sirviente de lujo. Ya no más. Tomó una decisión tan firme y silenciosa como el cosido de un lomo. Vendería el taller, pero no el oficio. Se retiraría de la clientela privada. Ofrecería sus servicios, casi de forma gratuita, a las instituciones que realmente lo necesitaran, a la Biblioteca Nacional,
a los archivos de los monasterios olvidados en las montañas de Castilla, a las universidades cuyas colecciones se deshacían por falta de fondos. Se convertiría en un custodio anónimo del saber, no en un decorador para los ricos. Una paz inmensa lo inundó con esta resolución, la paz del hombre que por fin encuentra su verdadero propósito. En ese preciso instante, mientras el sol pálido de la mañana comenzaba a filtrar sus primeros rayos, un golpe seco y autoritario en la puerta de la calle hizo que su corazón diera un vuelco, amenazando con hacer añicos la frágil serenidad que acababa de conquistar. El mensajero no llevaba la librea de ninguna casa noble, sino el uniforme discreto y eficiente de una agencia de recados, una empresa moderna que servía a la nueva burguesía y a la aristocracia por igual en asuntos que requerían la máxima formalidad y distancia. Le entregó un sobre grande y rígido, con el nombre Don Manuel Vargas, caligrafiado en una escritura elegante pero impersonal, y se marchó sin esperar respuesta. Manuel cerró la puerta, sintiendo el peso del sobre en su mano. Sabía lo que era antes de abrirlo. La textura del cartón, el grabado en relieve en la esquina superior, todo anunciaba su contenido con una certeza aplastante. Se sentó en su banco de trabajo y con uno de sus cortapapeles de marfil, rasgó el sobre con un cuidado que contrastaba con la agitación de su pulso. Dentro, como había temido, estaba la invitación de boda. Impresa en caracteres dorados, anunciaba el enlace entre don Álvaro de Echevarría y Zuloaga y la señorita Leonor de la Riva y Castillo. La ceremonia tendría lugar en la iglesia de San Jerónimo el Real, seguida de una recepción en la mansión de los de la Riva. La fecha estaba fijada para dentro de un mes. Contempló el nombre de ella, unido al de aquel desconocido, y sintió un dolor sordo, la confirmación definitiva de que el mundo seguía su curso inexorable. No había ira, ni sorpresa, solo la aceptación de un final que él mismo había ayudado a escribir. La invitación era una formalidad, una cortesía social extendida a todos los que habían prestado servicios a la familia. Incluirlo en la lista era, a su manera, un último acto de borrado, un modo de clasificarlo definitivamente como un proveedor más. No responder sería una descortesía, una pequeña nota discordante en la perfecta sinfonía de su separación. Pero asistir era impensable. Decidió que su respuesta sería, como toda su relación, un mensaje mudo, un objeto. Durante los 3 días siguientes, se encerró en su taller y se dedicó a crear su regalo de bodas. Escogió la mejor piel de becerro blanca, pura y sin mácula, la curtió y la pulió hasta que tuvo la suavidad de la seda. En su interior, cosió 200 páginas del mejor papel verjurado, en blanco. Creó un diario, un libro sin historia, listo para contener la que ella estaba a punto de comenzar. No grabó iniciales, ni escudos, ni adornos. Su única decoración fue la perfección de su ejecución. Lo envolvió en un paño de lino y lo metió en una caja de madera simple. Llamó a un mozo de confianza y le dio instrucciones de entregarlo en la casa de la Riva, sin tarjeta ni remitente. Mientras veía al muchacho alejarse por la calle empedrada, sintió que el último hilo invisible que lo unía a ella se rompía, dejándolo a la deriva en el vasto y silencioso océano de su propia libertad. Los años pasaron, no como un torrente, sino como el lento fluir de un río profundo, tallando un cauce de paz y propósito en la vida de Manuel. Fiel a su resolución, vendió el taller del barrio de las Letras y aceptó un puesto modesto y mal pagado, pero inmensamente rico en significado, como jefe del Departamento de Restauración de la Biblioteca Nacional. Su pequeño apartamento ahora estaba en una calle tranquila cerca del Retiro, y sus días transcurrían en el silencio sagrado de las salas de archivo, rodeado del perfume de siglos de papel y conocimiento. Sus manos, antes al servicio de la vanidad de unos pocos, ahora salvaban de la extinción incunables, manuscritos medievales y las primeras ediciones de los grandes poetas de España. Su nombre se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos académicos, el del maestro Vargas, el hombre que podía devolverle la vida a un libro moribundo. La fortuna de su padre permanecía intacta en el Arcón, un secreto que ya no le pesaba, pues había encontrado una riqueza de otro tipo, una que no se medía en pesetas, sino en la integridad de una vida vivida de acuerdo con sus propios principios. Una tarde de primavera, casi 20 años después de haber entregado aquel diario en blanco, paseaba por la calle de Alcalá. El sol poniente doraba las fachadas de los edificios, y el bullicio de Madrid era una sinfonía familiar. Un elegante carruaje tirado por 2 caballos negros se detuvo cerca de él para dejar pasar a los peatones. A través de la ventanilla, la vio.
Leonor, la marquesa de Echevarría, era ahora una matrona de una belleza serena y majestuosa. A su lado se sentaban dos adolescentes, un chico y una chica, sin duda sus hijos. No había rastro en su rostro de la joven inquieta que había amado, sino la compostura y la autoridad de una mujer que había cumplido con su deber y había encontrado en él una forma de paz. Ella no lo vio. Su mirada se perdía en la distancia, ocupada por los pensamientos y las responsabilidades de su mundo. Manuel se detuvo un instante, observando cómo el carruaje se alejaba y se perdía en el tráfico. No sintió dolor, ni nostalgia, solo un profundo y tranquilo reconocimiento. Instintivamente, su mano fue al bolsillo interior de su chaqueta, donde no había nada, pero donde podía sentir la forma fantasmal de la carta que nunca envió. Se dio cuenta de que el verdadero valor no residía en lo que uno podía comprar, reclamar o poseer, sino en aquello a lo que uno estaba dispuesto a renunciar por honor. Esa renuncia era su obra maestra, el libro más perfecto que jamás había encuadernado, un silencio encuadernado en cuero, cuyo único lector era él mismo. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.